Bienvenidos al programa de la técnica presentado por Wolfgang Rudolph. Les extiendo una cordial bienvenida. Nuestro mundo se ha vuelto cada vez más complicado. Para poder sobrevivir y poder vivir mejor, necesitamos cada vez más conocimiento, y este conocimiento se debe aplicar después. Para ello necesitamos a personas muy entendidas y con mucho conocimiento. Y también necesitamos instrumentos de medición que nos ayudan a discernir nuestro ambiente, ya que nuestros sentidos no llegan a detectar todo. Técnicas de laboratorio. Este es el tema de hoy. He estado analizando algunos equipos. Claro, la palabra técnicas de laboratorio suena algo estéril, pero esto también es un tema. Por ejemplo, ¿cuán estéril es el aire? ¿Qué tipo de contaminadores encontramos en el aire? ¿Cómo se consigue medir los contaminadores en el aire? ¿Cómo se consigue clasificar los contaminadores en el ambiente? Para ello, existen muestreadores de aire que lo extraen del aire y lo acumulan. Una vez recogidos, es necesario determinar cuántos contaminantes hay ahí dentro. Lo tenemos que cuantificar y poder contar. Para ello, existen equipos sencillos, pero que trabajan de forma muy eficiente. Tenemos algo más, un tema que suena un poco raro: viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Si buscamos la raíz de esta palabra, llegamos al muérdago, una planta del género Viscum. Esta planta se usaba antiguamente para hacer pegamento. Tal vez se acuerde de ello. A este extracto se le añadía zumo de pera y zumo de ciruela para que estuviera bien pegajoso. Este se ponía encima de las ramas. Es así como se cazaba a los pájaros. Se situaban encima y ahí se morían o eran comidos por bestias. Bueno, hoy en día ya no es tan trágico, pero ahora comprendemos mejor la raíz de esta palabra. Viscosidad significa pegajoso. Sin embargo, la palabra viscoso es más acertada. ¿Para qué lo necesitamos? Si, por ejemplo, hace un pastel, seguro que sabrá que si la masa es demasiado fina, no saldrá nada. Es decir, la masa necesita cierta viscosidad. Pongamos otro ejemplo mejor. Los coches. Los coches necesitan diferentes tipos de aceite. Por ejemplo, el aceite del motor. El aceite del motor requiere una cierta viscosidad. Antiguamente existían solo aceites monovalentes. Esto quiere decir que se clasificaban como aceite para verano y aceite para invierno. Esto conllevaba que en otoño se hacía el cambio de aceite y se ponía el aceite de invierno, y en primavera se ponía el aceite de verano. El aceite de verano tenía que ser más espeso, pues hacía más calor. De lo contrario, no hubiera lubricado, pues hubiera sido casi como el agua. Y en el invierno no podía ser tan espeso que impidiera lubricar el motor. Esos tiempos pertenecen al pasado. Hoy en día disponemos de aceite multigrados. Estos se denominan, por ejemplo, SAI 10 hasta 40. Solemos decir 10-40, pero en realidad es hasta 40. Y este cubre ambos rangos. Pero, ¿cómo puede determinar la viscosidad del aceite? ¿Cómo se comprueba? Esto no lo encontramos solo en aceites, también es necesario medir en gases. Para ello existen diferentes tipos de viscosímetros. Personalmente he analizado un viscosímetro de rotación, pero mejor que pare de hablar y le presente tales equipos. El viscosímetro de rotación RVI2 de la casa PCE es un viscosímetro que usa un principio de medición muy común. Se introduce un disco o husillo en un líquido y éste empieza a girar. Bien, seguramente lo sepa de cuando le da vueltas al café. Necesita hacer menos fuerza que si da vueltas a una sopa de guisantes. Esto se debe a que esta última es más consistente. Lo mismo sucede con los líquidos. Si introduce el husillo en un líquido, este frena la rotación del disco o husillo, que sería en cierto sentido el sensor. Se determina el momento de giro y se mide con cuánta fuerza se frena el disco o husillo, es decir, se mide la viscosidad. Tiene una precisión del 1%. Existen diferentes versiones.
tiene una desde 3 hasta 2 millones de milipascales por segundo o de 20 hasta 13 millones milipascales por segundo. Simultáneamente, podrá medir con el sensor de temperatura la temperatura de la prueba. Esto es importante, pues según la temperatura cambia la viscosidad. El envío incluye diferentes tipos de husillos para poder medir en diferentes rangos. Gracias a ello, es muy sencillo poder determinar las diferentes viscosidades de, en este caso, diferentes tipos de líquidos. Simplemente, introduzca el husillo en el recipiente adecuado. Este debe tener una construcción geométrica definida para que se pueda hacer el cálculo. Entonces se activa el programa. En la pantalla es donde puede ajustar los diferentes parámetros. Se puede programar un inicio retardado, la duración y otros parámetros. A continuación obtendrá el resultado. También puede obtener y analizar los datos en un PC. Puede transferir los datos a través del software incluido. También puedo conectarlo a una impresora y obtener un protocolo continuo. La pureza de nuestro aire es una característica muy importante para nosotros, pues nosotros no podemos determinar la cantidad de gérmenes y otras cosas que hay en el aire. No es posible. Y sin embargo, es importante que lo podamos determinar. No solo para estar sanos o poder determinar contaminantes, sino también en la fabricación de productos, como pueden ser las salas blancas. Me he preguntado con frecuencia cómo pueden estar seguros que realmente el ambiente en las salas blancas es limpio y que solo hay un determinado máximo de partículas en el aire. Para ello, existe de la casa PCE el muestreador de aire PCE AS1. Se trata de un medidor que aspira el aire. Por supuesto, puede ajustar el volumen de aire entre 6 y 6.000 litros. Este aspira el aire y lo pasa a través de una placa Petri. Ahí es donde se recogen las partículas. Claro está, posteriormente habrá que determinar o contar tales partículas. Pero ahora lo que queremos es recogerlo. Si miramos el aparato, vemos que tiene un diseño futurístico. A mí me parece que se asemeja a una cafetera. En la parte superior puede retirar el cabezal. Entonces podremos observar el lugar donde se posiciona la placa Petri. Además dispone de una conexión a la que puede conectar un tubo de aire. Esto permitirá aspirar el aire de un determinado lugar. Bien, una vez que hemos aspirado la cantidad de aire previamente ajustada, sabremos, una vez que hayamos hecho el recuento, cuántas partículas tenemos en el aire. Así, un equipo que funciona mediante un acumulador, el tiempo operativo es de 15 horas. Dispone también de una memoria para 99 valores de ajuste y más de 1000 valores de mediciones. Esto permite determinar de forma bastante sencilla y automática cuán limpio es el aire en un laboratorio. Una vez que haya recogido los gérmenes de cualquiera de mis pruebas, como por ejemplo los gérmenes en el aire, entonces deberé determinar la cantidad. Ahí es donde cojo mi placa Petri y la introduzco en un contador de colonias. Hablamos de este equipo, el modelo PCE CC1. Se compone de una base y un área iluminada en el centro. También dispone de una gran pantalla con dígitos rojos de 7 segmentos. Este es el contador y así puedo ver mi conteo. El lápiz tiene en la punta un contacto. Por tanto, simplemente deberá tocar con la punta los diferentes gérmenes, bacterias o lo que sea. Cada vez que lo toque, entonces lo contará, aumentando el conteo en pasos de 1. Esto me permite definir de forma bastante rápida la cantidad de gérmenes que tengo. Una vez que lo he realizado, y dicho sea de paso que por norma se suele hacer el conteo 2 veces para excluir errores. Tampoco es bueno que tenga más de 300 gérmenes, pues si no, es demasiado. Pero entonces tendré un resultado exacto.
Entonces, podré decir la cantidad de gérmenes que tengo en mi placa en un determinado rango. Un contador de colonias es un equipo imprescindible en un laboratorio para, por ejemplo, extraer los gérmenes en el aire y poderlos cuantificar, obteniendo un resultado preciso que me permitirá elaborarlo posteriormente. Esto ha sido un pequeño vistazo al trabajo diario de un laboratorio. Ahí es donde trabajan muchas personas para fomentar nuestro bienestar, nuestra salud, nuestro desarrollo, la técnica y otros campos. Ellos necesitan esta clase de instrumentos. Obviamente necesitan más que los equipos que he presentado, pero estos también los necesitan. Si resumimos brevemente los equipos presentados, encontramos el viscosímetro de rotación PCE RVI2. Con este equipo puede determinar la viscosidad de líquidos. Para ello, debo introducir el husillo en la muestra y a continuación podré leer el valor de viscosidad y el valor de temperatura. A continuación tenemos el muestreador de aire PCE AS1. Este equipo aspira el aire y las partículas, gérmenes o bacterias se recogen en una placa Petri. Puedo ajustar el volumen de aspiración de aire. Esto me permite deducir la suciedad en el aire en metros cúbicos u otras unidades. Una vez que tengo la muestra del aire aspirado por el muestreador de aire PCE AS1, me tocará analizarlo. Para ello, cojo el contador de colonias PCE CC1. El PCE CC1 dispone de una pantalla iluminada con un contador. Esto me permite realizar un conteo de las partículas o gérmenes usando una lupa de 5 o 10 aumentos. Una vez que haya realizado el conteo, podré determinar la cantidad de suciedad. El lápiz es una excelente herramienta para realizar un conteo con precisión. Esto ha sido un breve vislumbre de una técnica que, aunque no la veamos, sí nos rodea y que es muy importante, no solo en la industria, sino también en laboratorios, en la escuela y el aprendizaje son necesarios estos tipos de instrumentos.